Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en nuestras dos sedes, en el Colegio de Jalisco y acá en la Universidad de California, Los Ángeles, y en Facebook también. Sean bienvenidos a nuestra decimosexta mesa del Congreso Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios literarios y culturales. Esta mesa se intitula Aportaciones del arte, la cultura y la literatura para la configuración de la nación mexicana, y contamos con tres ponentes, Francesco Di Bernardo, Manuel Coca Izaguirre, Edith María Alberta Ibarra Araujo. Buenas tardes, sean bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Hola, ¿qué tal? Eh, y bueno, voy a pasar a presentar al primero de nuestros ponentes, a Francesco Di Bernardo, que nos va a presentar un trabajo que se llama Discursos del Desarrollo y Formas del Bildungsroman en Pantaletas, de Armando Ramírez. Francesco Di Bernardo es investigador postdoctoral con ACID en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido investigador visitante en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la beca de excelencia del Gobierno mexicano para extranjeros y Visiting Research Fellow en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. En la Escuela de Estudios Avanzados de Londres es doctor en Literatura, Cultura y Pensamiento Moderno y Contemporáneo por la University of Sussex en el Reino Unido. Sus líneas de investigación se centran en los estudios ecocríticos, el Bildungsroman y las representaciones de las juventudes. También la crítica literaria sociohistórica y las relaciones entre la literatura, política y economía. Ha publicado artículos en revistas como Radical Philosophy, el Journal of Latin American Cultural Studies, el Bulletin of Contemporary Hispanic Studies, en La Contracorriente, en Acta Literaria, en la Revista Valenciana y en Cincinnati Romance Review, así como capítulos en libros de editoriales internacionales como Palgrave, Bloomsbury y Gale. Muchas gracias y te damos la palabra. Ah, yo soy... Buenas tardes. Ok, sí. Muchas gracias. Ok, un segundo. Bueno, Pantaletta, la décima novela del escritor mexicano Armando Ramírez, es un Bildungsroman que combina parodia, folclore urbano, novela picaresca y crítica social para describir el proceso de crecimiento y aprendizaje de un personaje apodado Maciosare debido a su incomprensión de un verso del himno nacional durante los años escolares. Abarcando 3 décadas desde los años 60 al inicio de los años 90, la novela se sitúa en un periodo de transición del nacionalismo paternalista y del estatismo desarrollista al giro neoliberal de la década de los 80, um, culminado con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994. La narración inicia en los años 60, una década como las tres anteriores, caracterizada por políticas keynesianas centradas en una fuerte intervención del Estado en las actividades productivas y en la implementación de planes sociales, por políticas desarrollistas tales como proteccionismo de la industria nacional y por un énfasis en la expansión industrial y de las infraestructuras del país. No obstante, el núcleo de Pantaletta se sitúa predominantemente en la década de los 80 e inicio de los 90. Durante este periodo, primero bajo la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado y sucesivamente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la dirigencia del PRI implementa una radical transformación de las políticas socioeconómicas, adoptando la doctrina neoliberal, entendida como una reorientación del Estado hacia una desregulación del mercado, el fomento de la competencia en la vida económica y social y la vigilancia para eliminar cualquier interferencia a los mecanismos del mercado. Armando Ramírez es reconocido por la crítica como cantor de los barrios y de las clases populares de la capital mexicana. Clark de Lugo recuerda que previo a su producción literaria, las representaciones culturales de las clases populares habían sido filtradas por la mirada de intelectuales de las clases acomodadas, por lo cual la escritura de Ramírez se configura como ejemplo prominente de una escritura sobre las clases populares desde las mismas clases populares. Fiel a su vocación de intérprete de las transformaciones sociales que afectan a las clases trabajadoras,
Según Patán López, con Pantaletas el autor aborda y abrosita con mucha amargura, disfrazada de ironía, las promesas del sistema, los golpes que la realidad le acomoda a la gente pobre. Dado que Pantaletas aborda esta transición histórica a través de la perspectiva de un joven tepiteño, la novela se inscribe en una larga tradición en la narrativa mexicana del siglo XX y XXI de una exploración del contexto social a través de personajes infantiles y o juveniles. En el ápice del proceso de modernización de los años 60, las novelas de la onda, tales como La tumba y de perfil de José Agustín, Gazapo de Gustavo Sainz y Pasto Verde de Parménides García Saldaña, encarnan las inquietudes de la juventud de clase media y sus aspiraciones de emanciparse de los valores y costumbres de los padres, y constituyen ejemplos clásicos de una narrativa enfocada en la juventud. En el siglo XXI, novelas tales como Canción de tumba de Julián Herbert y Nenitas y todo eso es yo de Silvia Aguilar Seleni emplean la perspectiva infantil juvenil para ahondar en los fenómenos de descomposición social y violencia en el México de la primera mitad del siglo XXI. La novela de Ramírez, por otro lado, ofrece una perspectiva única sobre la transición ideológica desde el nacionalismo vinculado a la imagen de los procesos fundacionales y a próceres tales como Benito Juárez, al neoliberalismo y a la lucha de un joven por encajar en la sociedad en el medio de las transformaciones ideológicas, socioeconómicas y culturales que se desatan durante los sexenios presidenciales de la Madrid de Salinas de Gortari. De igual manera, la novela arroja luz sobre la desilusión de la juventud de las clases trabajadoras hacia la educación y la cultura como instrumento de movilidad socioeconómica en el contexto de las crecientes desigualdades desencadenadas por las reformas estructurales. Debido a la centralidad de la temática de la formación de la juventud, de la educación y del aprendizaje, y su relación con el proceso de crecimiento del protagonista, propongo leer Pantaletas a través de tropos de Bildungsroman tales como el acento sobre el recorrido de la niñez a la adultez, la dicotomía entre el deseo de encajar en la sociedad y la afirmación de una autonomía, y la crisis y el fracaso como desenlace del proceso de Bildung. Asimismo, propongo analizar el uso de estos tropos a través del paralelismo propuesto por Latines entre las narraciones del desarrollo y el Bildungsroman latinoamericano. De acuerdo con Bakhtin, el Bildungsroman revela un proceso de desarrollo de uno o una protagonista en su tiempo histórico. Asimismo, Moretti define el tropo de la evolución de la juventud hacia la madurez como una simbolización de la modernidad. Según Escudero Prieto y Latines, el Bildungsroman latinoamericano surge a finales del siglo XIX a través de una hibridación entre la influencia europea y géneros ya establecidos en la región, tales como la picaresca y la narrativa de aventura, para reflexionar sobre el proceso de modernización de los nuevos países independientes. Ambos autores señalan que en el Bildungsroman latinoamericano el crecimiento personal del protagonista se vincula estrechamente con el desarrollo nacional y que la ansiedad por el éxito o el fracaso, tanto del individuo como de la nación, es un elemento central de este tipo de novelas. Las primeras páginas de Pantaletas describen el contexto familiar en el cual el protagonista se desenvuelve durante su niñez en los años 60. La visión ideológica de la madre de Maciosare, simpatizante de los discursos ideológicos fundacionales y del gobierno priista, exhibe el estrecho vínculo que existe entre el proceso de Bildung del protagonista y el proyecto de desarrollo nacional. La fe de la madre en el proyecto desarrollista del gobierno de esos años se debe principalmente a la influencia de los discursos públicos del PRI que recuperan el imaginario fundacional de la independencia y de la revolución para sustentar sus políticas sociales y económicas durante los años del milagro económico mexicano. Maciosare recuerda que durante este periodo la procedencia de un contexto de modestos recursos, abro cita, no significaba sentirse tan jodido, tan sin esperanzas, porque se tenía la ilusión de que la revolución de Pancho Villa y Emiliano Zapata nos haría justicia, cierro cita. La novela se configura inicialmente como un Bildungsroman canónico, en el cual el destino del protagonista se presenta como una progresiva inserción social
a través de la aceptación de las prescripciones ideológicas, por lo cual su desarrollo se encuentra inevitablemente vinculado al desarrollo del Estado-Nación. Ese destino parece ser confirmado por Massimo Sarri, quien afirma que, influenciado por lo que le inculcaba la madre, en los años de su infancia, Abrosita creía ciegamente que me estaba colocando en la ruta del éxito. El Mexican Way of Life me esperaba maravillado con un vaso de pulque para brindar, Rosita. El instrumento a través del cual la madre de Maciosare prevé que su hijo emprenderá la ruta del éxito es la educación. En su relato, Maciosare revela que desde los primeros años la madre había resaltado la importancia de la instrucción académica para su desarrollo y como instrumento para mejorar su estatus socioeconómico, personal y participar directa e indirectamente en el desarrollo de la nación. La educación como clave del proceso de Bildung individual, el de desarrollo del Estado-Nación, se configura como como una expresión clara de los paralelismos entre los discursos del desarrollo y el Bildungsroman, y como directa consecuencia de que, como afirma Latines, en el contexto latinoamericano, la educación fue clave para construir la identidad nacional y fomentar el ideal capitalista del desarrollo de la nación. En México, durante el proceso revolucionario, las escuelas fueron fundamentales para la expansión de la participación social de los sectores marginalizados. Y en 1921, el gobierno revolucionario impulsó la creación de la Secretaría de Educación Pública. El PRI sucesivamente utilizó las escuelas para fortalecer el sentido de pertenencia nacional y para extender y reproducir consenso. Esta confluencia entre discursos fundacionales y desarrollo del Estado-Nación se refleja en la veneración de la madre de Maciosare por Benito Juárez, como símbolo de la posibilidad de que bajo las aspiraciones igualitarias de la independencia y de la revolución, también las personas de menores recursos económicos pudieran volverse protagonistas de la vida pública del país. Recordando la insistencia de la madre en la importancia de la formación educativa, Maciosare relata que ésta invocaba, abro cita, el estudio ilumínalo, San Benito, encamínalo por la ruta del hombre de bien, de la caridad y del éxito, hazle el milagro a mi chiquillo. Si no es presidente de Mexicito, me conformo de que sea presidente de Coca-Cola. Cierro cita. De manera irónica, Ramírez epitomiza aquí la confluencia en el discurso público del gobierno de los años del milagro económico, de los discursos de justicia social heredado por el prócer Benito Juárez y por la Revolución, con el proyecto de desarrollo y expansión del capitalismo en el país. Sin embargo, el recorrido en la ruta del éxito de Maciosare es interrumpido por la crisis de la deuda de los primeros años 80, durante los últimos años del gobierno de López Portillo. Sucesivamente, escribe Tello, el gobierno de Miguel de la Madrid inició una serie de reformas estructurales neoliberales que buscaban reducir el estado de bienestar y liberalizar la economía. El clima político de este periodo es registrado por una conversación entre Maciosare y su padre, la cual no solo señala el fin del Mexican Way of Life, sino también el comienzo de una incertidumbre social, económica y existencial que se agudizará con la implementación de la doctrina neoliberal. Abro cita. Me sonaba el FMI, pero no me imaginaba las madrizas que nos podían parar a los judíos. Cierro cita. De forma abrupta, su recorrido en la ruta del éxito, amparado por las intervenciones sociales del Estado keynesiano, parecen detenerse por efecto de las reformas estructurales neoliberales. La imposibilidad de Maciosare de conseguir un trabajo estable al término de su carrera universitaria se configura como una característica del Bildungsroman latinoamericano del siglo XX y XXI, en el cual, según Latines, la tensión entre las aspiraciones y la efectiva posibilidad de realización en un contexto caracterizado por desigualdades sociales se resuelve en una imposibilidad de definir al sujeto as a stable and mature unity at the end of narrative process, cierro cita. En ese sentido, resulta revelador que la inestabilidad de la fase de la adolescencia sea utilizada como metáfora de las preocupaciones
acerca de los retos que los Estados-naciones latinoamericanos enfrentan en el proceso de desarrollo. En el contexto mexicano, las perspectivas culturales que durante el periodo de expansión del capitalismo del siglo XXI contribuyeron significativamente al debate sobre el desarrollo de la modernidad, a menudo se centran en el proceso de maduración de la figura adolescente como encarnación de los retos para el futuro de la nación. La tensión entre aspiración a la madurez, desarrollo y la inestabilidad del proceso de Bildung, desarrollo son objetos en el siglo XX de las reflexiones sobre la modernidad de México por parte de intelectuales tales como Carlos Monsiváis y Octavio Paz. Este último utiliza la figura del pachuco, una figura cultural juvenil que florece particularmente en Estados Unidos en las décadas de los años 30 y 40, como respuesta a la marginalización social de jóvenes de las clases populares de origen mexicano en este país, para proponer una metáfora de la inestable relación entre México y la modernidad a mediados del siglo XX. El pachuco, al encontrarse en un limbo entre la aceptación y el rechazo de la sociedad estadounidense, refleja la tensión que vive México entre la aspiración a la modernidad y entre la aspiración a la modernidad y el desarrollo, y la persistencia de problemas sociales y un modelo político autoritario. Según Paz, como el Pachuco, México es un joven atrapado en ese estado de permanente devenir, epitomizado por una adolescencia que tarda en volverse madurez modernidad. De igual manera, Maciosare, cuya madurez es impedida por la coyuntura económica y por la implementación del neoliberalismo, como el Pachuco de Paz, flota en un estadio indeterminado de una permanente adolescencia. Maciosare, que durante sus estudios sociológicos desarrolla una perspectiva crítica de la sociedad, con su tesis sobre el desarrollo de las comunidades urbanas en la marginalidad, encarna el extraño enemigo de la modernidad del país temido por Paz. Para Paz, es el neoliberalismo el NAFTA, según expresa en una entrevista de 1993 con el New Yorker, lo que finalmente permite la superación del impasse pachuquista al conceder el acceso de México a la modernidad. O'Toole argumenta que el neoliberalismo fue introducido en México por un nuevo grupo de economistas e intelectuales que rechazaban las políticas estatales desarrollistas. Estas ideas se convirtieron en la base del gobierno de Salinas, quien buscaba transformar radicalmente el Estado. Sin embargo, Salinas se enfrentó a un dilema. Las políticas neoliberales que promovían la desigualdad del individualismo chocaban con los ideales nacionalistas y corporativistas que habían sustentado el poder del PRI. Por lo tanto, su gobierno trabajó activamente para construir una nueva ideología que justificara estos cambios. Es en este periodo que emerge una nueva visión del proyecto nacional en el cual la acción autónoma empresarial del individuo es el instrumento de participación ciudadana en el proyecto nacional de desarrollo. Maciosare efectivamente recuerda que por efecto de las privatizaciones y de los despidos, abro cita, la calle de la estación de metro se estaba volviendo el Wall Street de los jodidos. Cierro cita. La creciente retórica de la ciudadanía empresarial e individualista y del self-made man que acompaña el giro neoliberal se vuelve objeto de la mirada paródica de Maciosare, que describe el mecanismo de interiorización de la ideología neoliberal. Abro cita. En esos días, la filosofía del libre comercio permeaba en la gente y principalmente los gobiernos de los hijos de la revolución. Y para que nos fuéramos educando en el espíritu del emplea a fondo y al que se deje, las guarderías infantiles de los mercados públicos ahora ya no iban a ser gratis. Las iba a dar en concesión a la iniciativa privada para que el gobierno no gastara en ellas y fueran un buen negocio para los listos. Cierro cita. Obligado por el giro ideológico y por la imposibilidad de conseguir un trabajo como sociólogo, después de que incluso su madre aceptase que, abro cita, el estudio es una quimera para los pobres, cierro cita, también Maciosare empieza su carrera de emprendedor, dedicándose a la venta de lencería para mujeres en un tianguis.
El cumplimiento del proceso de Bildung de esta manera coincide con un alineamiento a la nueva ideología neoliberal. La madurez se vincula con el desarrollo de una ciudadanía emprendedora y autónoma de la asistencia del Estado. Influenciada por la ideología cultural del neoliberalismo, el ideal de Bildung se adapta también al nuevo paradigma, permitiendo que el proceso de formación, que canónicamente se cumple con la aceptación del protagonista en la sociedad, refleje la nueva ansiedad para el héroe de constituirse como subjetividad empresarial, capaz de contribuir al nuevo proyecto nacional. Sí, como afirma Graham, en el Bildungsroman clásico, el protagonista suele buscar un equilibrio entre sus aspiraciones personales y las expectativas sociales. La decisión de Masiosares de dejar las aspiraciones de sociólogo y, Abrosida, encarrerarse en el mundo del libre comercio, Rosita, para temperar a las demandas de la hegemonía ideológica, parece reflejar el nuevo paradigma de Bildung ideal de desarrollo nacional. Maciosare, rebelde e indolente como el Pachuco de Paz, deja el trabajo precario en el Museo de Antropología y abraza el ideal del self-made man neoliberal y abre su emprendimiento en un mercado del barrio. La idea de la entrada de Maciosar en el mercado informal, entre paréntesis, se configura como crítica en forma de parodia de la ambición de Salinas de que México entre finalmente en el mercado capitalista global a través del NAFTA. El proceso de Bildung neoliberal de Maciosare llega a una coyuntura decisiva con el encuentro con otro vendedor ambulante, Salomón. Este es el que convence a Maciosare de desarrollar planes de inversión, persuadiéndolo de que, abro cita, o nos ponemos las pilas para modernizar el comercio informal o la globalización nos la va a dejar ir, cierro cita. El personaje de Salomón asimismo reproduce el radicalismo neoliberal contra las políticas de intervención pública. Abro cita. No hay pedo, la economía informal es el camino más democrático del libre mercado. Al mínimo de la interferencia del Estado y sus acciones deben ser colaboracionistas. Cierro cita. Considerando la evidente contradicción entre los discursos ideológicos de la iniciativa individual y la realidad de la precariedad del trabajo informal, la perspectiva de Salomón se configura como una crítica en forma de parodia de las posiciones ideológicas de los intelectuales que apoyaron el giro neoliberal, tal como Gabriel Said, según el cual, abro cita, los mexicanos más pobres son empresarios oprimidos. Cierro cita. Sin embargo, el Bildung neoliberal de Maciosare se ve interrumpido de manera abrupta. Su exnovia, Chancla, quien se ha trasladado a Estados Unidos, ha comenzado a vender ropa interior plagiando la marca de Maciosare y denuncia a su expareja. Gracias a las nuevas leyes de protección de marcas impuestas por el NAFTA, Chancla logra que cierren el negocio de Maciosare. Este giro de los acontecimientos subvierte la expectativa de paz, de que el NAFTA traería una relación más equitativa entre México y Estados Unidos y pone también un freno al Bildung de Maciosare. El Bildung incumplito, en consecuencia, configura como una subversión del discurso neoliberal que, cito a Lemus, abro cita, aspira a diluirse como sentido común en la vida diaria, moldeando la subjetividad de los individuos. En la parte final de la novela, la imposibilidad de Maciosare de finalizar el proceso de Bildung neoliberal se vuelve también rechazo de la ideología del libre mercado. En las últimas páginas, la voz de Maciosare se torna consciente de los efectos del neoliberalismo en la sociedad mexicana y produce una crítica abierta de este modelo socioeconómico. Abro cita, lo que me caga es que siempre creen saber qué es lo mejor para los judíos aunque no esté de acuerdo con las recetas de ellos. La renovada conciencia crítica que Maciosare había expresado en sus tiempos universitarios y que ha sido sucesivamente silenciada y ofuscada por el discurso neoliberal interiorizado y convertido en sentido común, se configura como una forma de deformación del tropo canónico de Bildung como aceptación de la ideología hegemónica por parte del protagonista finalmente maduro, desarrollado. Por el contrario, en la novela el Bildung corresponde a una perspectiva crítica respecto a los efectos de la transformación neoliberal. En las últimas páginas, a través de la historia de su hermano,
Maciosare configura los estragos que el neoliberalismo producirá más tarde en el tejido social del país. Su hermano, que, Abrosita, dado lo bien que gana, Rosita, como policía, es exaltado como ejemplo de vida para Maciosares por su madre, tras abandonar su admiración por Benito Juárez y entregarse a los discursos ideológicos del neoliberalismo. El hermano termina siendo detenido en Estados Unidos, acusado de ser guardaespaldas del Señor de los Infiernos. Con este acontecimiento, la novela prefigura los efectos de la fractura social producida por las crecientes desigualdades sociales, causada por la reestructuración neoliberal de la sociedad y la explosión de la violencia desatada por el narcotráfico. En un punto de la novela, el hermano parece representar, por su habilidad de acumular capital, el verdadero héroe de un Bildung neoliberal, incluso volviéndose un modelo para la formación del hijo de Maciosare, el cual se resigna a la idea de que, abro cita, los chiquillos de ahora son más listos, ya se dieron cuenta que no sirve estudiar, cierro cita. No obstante, en los párrafos finales de la novela, se produce una conversación entre Maciosari y el hijo sobre el modelo de formación, el futuro próximo y lejano de este último, al cual Maciosari le recomienda estudiar a Brosita para que sea un hombre de bien, para que te vaya bien en la vida, para que vivas mejor, cierro cita. Aunque Maciosare aleja a su hijo del modelo representado por su hermano, la conciencia del protagonista, al sentirse hipócrita y consciente de que bajo el sistema neoliberal el hijo probablemente no emprenderá la ruta del éxito que su madre había soñado para él, revela la contradicción inherente al discurso salinista. El desencanto de Maciosare representa así una refutación del proyecto del salinismo basado en una simbiosis entre las prácticas neoliberales y el imaginario simbólico nacional bajo la idea de una nueva ciudadanía nacional y una conciencia de que las consecuencias intergeneracionales de la descomposición social causada por las prácticas neoliberales. Subvirtiendo la asociación entre Bildung literario y discursos alrededor del desarrollo de la nación, la novela propone una crítica de la asociación entre libre mercado y madurez individual y de México como nación. Por el contrario, la madurez del protagonista no se configura como una aceptación de la ideología dominante, sino como un desarrollo de una perspectiva crítica acerca de los efectos del neoliberalismo en el tejido social de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesco Di Bernardo, por presentarnos este tan interesante trabajo sobre el papel de la Bildungsroman como un, un posicionamiento desestabilizador de los discursos fundacionales y desarrollistas en México en esta novela que además no es muy conocida. Muchísimas gracias, por lo mismo es muy, muy interesante. Y ahora vamos a pasar con el siguiente Muchas ponente. gracias. Gracias. Y al final dejaremos un espacio para las preguntas de todos, por favor. Este, y bueno, voy a presentar al siguiente ponente. Es Manuel Coca Izaguirre, que nos va a presentar un trabajo que se llama Estudio de la novela histórica Guatimotzin, el último emperador de México, de 1846, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Manuel Coca es licenciado en Letras por la Universidad de Oriente, en Cuba, y doctor en Ciencias Literarias por la misma universidad. Se desempeña como docente en los Centros Universitarios de Arte, Arquitectura y Diseño y Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Forma parte del claustro académico del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura y colabora con el Doctorado en Ciencias y Lingüística y Literarias de la Universidad de Oriente en Cuba. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores SNI en México desde 2022. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros en universidades mexicanas y cubanas. Tiene un libro de su autoría intitulado Los cantos en la sociedad de tumba de Francesca en Guantánamo, publicado por la UDG, y coordina corporalidad danzante y cultura expresiva, dialogismos y heterodoxias en el análisis del arte y la cultura, también de la misma universidad, pluralidad cultural y artes identitarias regionales.
y ha participado en congresos nacionales e internacionales con temáticas relacionadas con la literatura, las artes, el patrimonio cultural, fundamentalmente. También coordina el proyecto México en la intelectualidad cubana durante los siglos XVIII, XIX y XX, desarrollado en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y muchísimas gracias. Te damos la palabra, por favor, Manuel. Ujú. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a presentar muy rápido. Pongo la presentación y bueno, aquí está. Quizás cuando leían un poco mi semblanza, se salía un poco de lo que voy a presentar hoy porque ciertamente es un proyecto que apenas estoy comenzando. Cuando llegué a México hace 6 años estaba trabajando la cultura afrocaribeña, fundamentalmente en la región oriental de Cuba. Ya una vez que llego acá empiezo un poco a indagar, a ver en qué podía yo trabajar o en qué podía yo buscar un tema que tuviera una relación México-Cuba. Y fue bastante curioso porque se me aparecieron varias ideas, hasta pensé trabajar la parte africana, pero por casualidad un día se me apareció un libro sobre escritores cubanos en México. Ello me llevó a que evidentemente viera una luz más allá de solo literatura, sino también otras artes, y empecé a trabajar un poco esto que mencionaban al final de la semblanza, que es México en la intelectualidad cubana durante los siglos XVIII al XX. Esto es algo que a partir de un artículo que trabajé, encontré, vi una brecha interesante porque los autores que consultaba yo un poco solo mencionaban a los autores y era interesante porque yo durante mis estudios en letras, había muchas obras que no trabajábamos. Sí trabajábamos a algunos autores, pero había algunas obras que no trabajábamos. Y un poco entendiendo, cuando empecé a leer en torno a esto, encontré que ciertamente eran autores cubanos y que las obras que estaban presentando y que no nos daban a nosotros en letras tenían que ver con México. Sobre eso estaré un poquito indagando y ampliando un poco para ponerlo en contexto y de ahí entrar en la autora principal que me voy a enfocar. Un agradecimiento al colegio por la invitación, por permitirme estar acá con ustedes compartiendo el inicio de esta investigación, de este proyecto, y esta es una de las líneas fundamentales, trabajar a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Este proyecto propone indagar en las relaciones artísticas que establecieron los creadores cubanos en México y cómo se ve reflejado en sus obras. ¿Qué pasa? Encontré varios autores que, por ejemplo, por así mencionar algunos, sin llegar a Gertrudis Gómez de Avellaneda, José María Heredia, que es el iniciador del romanticismo en la lengua hispana. En Cuba nos daban algunas literaturas como el Himno del Desterrado, como el Niágara. Sin embargo, había muchas otras que tenían que ver con México que no nos las mencionaban. Sí decían que existían, pero no la veíamos en la carrera. Igual pasaba con Gertrudis Gómez de Avellaneda, que trabajábamos algunas novelas, SAP entre ellas. Sin embargo, esta que le voy a hablar hoy, no nos la mencionaban. Sí mencionaban un poco que había una novela que hablaba sobre México, pero quizás como era una temática que no era de sobre Cuba, no era un tema que un poco, no voy a decir que importara, sino no era un tema pertinente para la carrera de letras en el momento que estábamos estudiando. Sí habíamos algunos curiosos que un poco nos acercábamos a ella, pero no era el fuerte. Así como aparecieron otros, José Martí entre ellos también, y muchos otros, Plácidos, que un poco iré mencionando. Por ejemplo, estos son algunos de los autores del siglo XIX que en Cuba sí lo mencionaban, pero habían algunas obras que no. Y lo pongo a colación porque son algunos de los que estoy trabajando ahorita en el proyecto y en lo que me estoy un poco introduciendo. José María Heredia tiene muchos poemas, el Popocatépetl, en el Teocalli de Cholula, Oda, Oda a los habitantes de Anáhuac y así muchos otros. De Plácido tenemos un poema Jicotenca. También de Heredia un poco le ponen una novela que se llama Chicotenca de 1826, que ahorita aparece en algunos lugares como anónimos, pero algunos autores se la atribuyen a José María Heredia. José Martí también tiene mucha literatura sobre Cuba, sobre algunos países latinoamericanos, pero también sobre México tiene mucha crítica literaria. En este caso me voy a referir a Gertrudis Gómez de Avellaneda, una de las mujeres más importantes en la literatura romántica del siglo XIX. Fue una autora que cuando me comencé a indagar, me llamó mucho la atención por los temas que trata en la carrera. Nos habían hablado de Sap, una novela costumbrista romántica de mediados de los años 40 del siglo XIX. Sin embargo, Guatemoncin fue una novela que me atrapó. Me atrapó en primera por ser cubano.
ser cubano viviendo en México. Un poco estaba yo estudiando para mi naturalización y encontré esa novela. Y cuando empiezo a leerla, me doy cuenta de que ahí estaba mi examen de naturalización un poco y conocer la historia de México, el periodo de la conquista. Y fue un poco lo que me acercó a la novela, aparte del proyecto, que ya el proyecto ya fue un poco tomarlo más en la parte académica y científica. Fue una lectora de escritores románticos europeos fundamentalmente, a partir de lo que leía de los europeos. Algo que me llamó la atención, eso tengo que corroborarlo todavía, pero es que ella no estuvo en México. Incluso la novela la escribe desde España y aparece en un periódico de España. Sobre eso estaré hablando un poquito también y ampliando un poco sobre eso. Cómo adentrarse en la historia de un país, cómo adentrarse en un tema tan polémico en cierta medida en ese periodo del romanticismo donde estamos sacando a colación algunos personajes históricos de anteriores y ella tocar esa novela, tocarla y que tuvo una gran repercusión y más en los temas que toca Hernán Cortés desde España. Entonces, eso es algo que también me llamó la atención. Bueno, aquí aparecen algunas de sus obras publicadas entre 1840 y 1846. Solo son algunas. No voy a ampliar tanto porque tiene una vasta obra publicada tanto acá en México como en España. Incluso en algún momento la propusieron para la Academia de la Lengua, pero no fue aceptada. Es otro tema que quiero indagar un poco. Quizás el tema de ser mujer, quizás el tema que trataba era muy aguerrida, muy de enfrentar a través de la literatura y tal vez eran cosas que no agradaban en su momento. Son algunas de las cosas que estoy buscando. Es parte del proyecto. Es parte del proyecto rastrear a los autores, ver su biografía, pero además ver cómo eran vistos en la prensa tanto europea como mexicana, estadounidense también, ver también cómo eran tratados en Cuba. Estamos hablando que ella abandonó Cuba, ¿no? Se fue a vivir a España muy joven, o sea que casi toda su obra literaria la hizo en España. Entonces, estas son algunas de sus obras más importantes. Está su poesía de 1841, publica 2 libros. Está su novela Zap, que es la novela de la que más se habla y de la que trabajamos nosotros en la carrera de letras. Dos mujeres, así con la G, 1842, 1843, salió en 4 tomos. Es Patolino, de 1844, y la novela Guatimosi, que es la que voy a trabajar. Lo primero que me llamó la atención y me saltó, que ya después tengo yo que seguir indagando en eso, fue el título de la novela, Guatimosi, el último emperador de México. El término México, en ese periodo, un poquito entrar en contexto, me puse a indagar porque como no soy mexicano, yo sé que los mexicanos conocen mucho más de todo esto, pero como no soy mexicano, un poco tengo que indagar y encontré que México ha transitado por varios nombres. Uno de ellos fue la Nueva España, que fue el primero que se le atribuyó a partir de 1535. Posteriormente se habla de Anáhuac, que se fue en 1813. En 1824 Nación Mexicana, posteriormente República Mexicana, pero me voy a quedar con Nación Mexicana. Este se da en 1824. Ya el elemento mexicano era algo que estaba un poco alcanzando un auge en México y eso me llamó la atención y también me repercute cuando ella habla Guatimonsi, el último emperador de México. Hasta yo en ocasiones me confundo y digo Guatimonsi, el último emperador mexica. Es algo que me sale y es porque no tengo todavía del todo asumido que ya en ese momento México ya se le reconocía como México y ella lo resalta así. Ya ahí yo pienso que está haciendo un llamamiento al nacionalismo, está un poco poniendo al mexicano sobre la mesa, a diferencia de José María Heredia, el autor anterior, que no voy a tratar hoy, pero José María Heredia habla de los anáhuac, habla de los aztecas, pero casi nunca de los mexicanos. Y ya entendí un poco en la historia del nombre de México el porqué. Entonces, eh, logra sobrepasar un tanto la óptica colonizante gracias a la inclinación que revela por los aztecas. En ella, el héroe de Guatimonsi y el antagonista es Cortés. Algo que también me llamó la atención en el momento que estaba indagando en esto fue que Guatimonsi no era, o Cuauhtémoc, como también se le nombra, no era la figura heroica de ese momento,
Según tengo entendido, empieza a aparecer como figura heroica, como figura relevante, sobre todo después de la Revolución. Pero anteriormente la figura más importante y que aparecía en la mayoría de la literatura era Chicotenca o era Montezuma, fundamentalmente. Pero Guatimonsi solo aparece en algunos textos aislados que encontré por ahí, me llamó la atención. Aparece, por ejemplo, en un drama que se llama Guatimonsi de 1827 y un poema que se llama La profecía de Guatimoc. Era lo que más o menos se movía en el periodo en que se da esta novela. Entonces, que ella lo resaltara también va a ser un elemento importante, un momento de colocar una figura como Guatimonsi, que no fue el heroico, pero fue el último Tlatoani de ese periodo. Es importante un poco resaltarlo a esta figura. Aquí traigo, bueno, algunas imágenes de sus novelas. Traté de rastrear en internet los originales o lo más cercano a los originales y ya los logré tener. Así que Amazon los vende también, pero esas ediciones no me convencen. Por eso me dediqué a buscar las originales. Estas son los 4 tomos de dos mujeres, que también un poco las rastreé, ya las encontré, las tengo un poco para estudiarlas. Ya cuando me meta de lleno en el estudio de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que eso lo voy a hacer poco a poco. Voy a ir indagando autor por autor y rastrear los elementos de México un poco reflejados en su novela. Aquí aparece un libro de poesía, que también un poco resaltando. Algo que me llama la atención es que esta persona, a partir de los años 40 más o menos, aparecía en mucha prensa, tanto de España como en México. Se mencionaba muchísimo. Y yo creo que era de las mujeres más mencionadas en la literatura en ese periodo. Y así lo hacen saber en casi todas la señora Gertrudis Gómez de Avellaneda o la señorita Gertrudis Gómez de Avellaneda, y siempre la resaltan como la figura representativa del romanticismo en Latinoamérica. Sin embargo, ella vive en España. No obstante, como la mayoría de su obra va a hablar sobre Latinoamérica, sobre América, por eso aparece como una figura representativa de este lado del mundo. Estos son los libros de Guatimonsi, el que es negro, lo encontré en Amazon. Solo lo pongo como para mostrarlo y un tanto el original es este del otro lado, que aparece en blanco y negro, de 1853. Esta es una novela que aparece por primera vez en el Heraldo, sobre todo en el periodo entre el 21 de febrero y 25 de abril de 1846. Rastreé el periódico y encontré todos los folletines de la novela. Y me llama la atención y un tanto cuando yo la leía, me di cuenta que ciertamente el lenguaje que tiene está pensado no para intelectuales, no para historiadores, está pensado para la persona de casa. Por eso se valora como, en cierta medida, como una novela histórica, porque se apoya en un elemento histórico tratado de mucha importancia y un poco lo recrea. Tiene personajes inventados, sobre todo tiene muchos personajes mujeres inventados, donde aparece la mujer como ama de casa, como la mujer amante, como la mujer que coparticipa en la historia de donde siempre resaltan los hombres, algunos de los nombres de los hombres que ya estaré mencionando. Entonces me llamó mucho la atención y pensaba yo, tal vez sea porque esto lo leían personas de casa, lo leían amas de casa, lo leían personas un poco. Cuando uno lo lee, parece que está viendo una serie de Netflix, parece que está viendo una novela rosa, por así decirlo, porque te lo recrea así tan fácil, te da unas descripciones geniales que uno ve a Tenochtitlán, uno se lo imagina por la descripción que toca, y eso evidentemente es un elemento característico del romanticismo, la descripción detallada, lo sublime, resaltar al héroe. Entonces todo eso aparece muy bien detallado. Pero casi contemporáneo que salió en Madrid, también salió un periódico mexicano, en El Republicano. Salía este folletín, que también lo rastreé gracias a que la Universidad de México tiene todo esto en línea y uno puede rastrearlo y qué bueno que pude descargarlos. Y está muy interesante porque estos folletines, así como lo hacían en España, un poco lo sacaban aquí en El Republicano. Logré rastrearlo todo y armarme el libro completo de Guatimonce y todos los folletines. Este se compone de 4 capítulos, ya luego lo llevaron a libro por la importancia que tuvo y el alcance que tuvo, y tiene 4 libros de entre 11 y 14 capítulos cada libro, y ahí te va diciendo cada detalle de cada cosa. Está tan detallado que el primer capítulo
Dice Hernán Cortés y Montezuma. Así empieza. Y es el momento en que un poco nos presenta Hernán Cortés, nos habla un poco de Hernán Cortés y nos presenta Montezuma. Posteriormente lo va haciendo capítulos muy cortos, que imagino que tengan que ver con la división de los folletines. Lo va dividiendo muy cortico y va poniendo cada elemento que fueron aconteciendo durante este periodo de la conquista. Dígase el momento en que llega Hernán Cortés, el momento de la noche triste, el momento en que Montezuma es retenido. Aparece incluso, me llamó la atención cuando uno revisa la novela, aparece Guatimozin, así como emperador, en el capítulo 4 de la tercera parte. O sea, no aparece desde el inicio, sí lo mencionan y lo van poniendo como una figura relevante, pero aparece como emperador, ya como una figura muy importante en el capítulo 4 de la tercera parte. Y ya bueno, ahí sigue desarrollándolo el personaje, sigue hablando del personaje, sigue hablando de todo lo que aconteció, de todo el momento en que incluso fueron retenidos, en que fueron castigados un poco para que dijeran dónde estaba el oro. O sea, es una descripción genial. Pero algo también interesante es que esta novela la hace apoyada sobre todo en los libros de historia que tenía a mano. Me viene a la mente las cartas de relación de Cortés, me viene a la mente los relatos de Bernal Díaz del Castillo, todo ello. Y apoyada en todos esos libros que habían salido de la conquista, ella elabora una historia, ella elabora un escrito. Y ya les digo, cuando uno lo lee, se recrea, uno se recrea. Me apoyé para la definición de novela histórica en la tesis doctoral de Gabriela Quirante del 2017. Me parece una tesis muy interesante, la novela histórica escrita por mujeres en Centroamérica durante la primera mitad del siglo XX, se llama la tesis. Parece genial porque hace un recorrido por muchas figuras femeninas y aparece Gertrudis Gómez Avellaneda muy significativo en ese primer periodo. Otro libro que me llamó mucho la atención fue escribir la historia Descubrimiento y Conquista en la novela histórica del siglo XIX y XX de Rosa María Grillo. Las crónicas en la novela histórica del siglo XIX, la historia en la ficción de Begoña Pulido Herráez, son algunos de los libros en los que me apoyé un poco para entender qué era la novela histórica. Porque sí, a uno se lo dicen constantemente, pero es bueno saber qué dicen los autores en torno a eso. Y me apoyé sobre todo en el concepto que me da Anderson Inver sobre la novela histórica en 1952, quien me dice que las novelas históricas cuentan con una acción ocurrida en una época anterior a la del novelista. Eso me quedó un poco claro porque evidentemente tenemos que ver qué pasó, qué tomamos y cómo recreamos eso. Hay mucho debate en torno a ello, pero por ahí va, ese es mi punto de vista y me apoyé en él porque va muy de la mano con la novela que estoy trabajando. Esa acción, por imaginaria que sea, tiene que entrelazarse por lo menos con un hecho histórico significativo y es lo que pasa aquí. Ya les digo, cuando uno revisa la historia de México y el periodo de la conquista, esta novela sigue todo detallado de lo que pasa. Yo lo veía así y decía, es lo mismo que leí para mi naturalización, pero más recreado. Aparecen figuras que no había conocido yo anteriormente y aquí me lo recrean. Dice, los materiales pueden ser modificados o no buscando cumplir con una función estética, no intelectual. Son también algunos elementos que él toca y ya le digo, me apoyo en él porque siento que va muy de la mano. Este parámetro de la novela histórica lo sigue también Chicotenca, la novela anónima de 1826. Entonces, muy rápido, algo que me llamó la atención en la novela es que se apoya en un narrador omnisciente. Se apoya a ella en un narrador omnisciente desde fuera, ya está narrando todo lo que pasa. Pareciera que está Gertrudis Gómez Avellaneda mirando desde arriba todo lo que acontece en esos espacios. Y eso me llamó muchísimo la atención por la forma en que lo describe, y más cuando no lo has vivido, y más cuando no conoce incluso a México. Conocer, por ejemplo, para mí, a Pedro Páramo, es bastante complejo porque no conocía a México. Ya cuando llegué a México dije, ya lo entendí. Pero desde Cuba era muy difícil entenderlo. Creo que pasó lo mismo con ella. Algunos de los elementos que toca, y voy a ir muy rápido ya porque ya voy por 20 minutos. Algunos de los elementos que toca son estos, y de ahí lo voy a derivar a los personajes que utiliza. Están los choques de cultura. Esto desde el primer momento hay un choque de cultura constantemente. Desde el momento en que, incluso desde el primer capítulo en que enfrenta a Hernán Cortés y Montezuma y los describe muy detallado, hay un choque de cultura. Está el contexto histórico y simbolismo de Cuauhtémoc, figura que era poco nombrada en ese momento,
aunque no estaba en silencio, estaba ahí, pero no era algo relevante como hasta después de la revolución. El ideal de libertad y la lucha contra la opresión, un elemento importante del romanticismo, la naturaleza del héroe romántico y la reivindicación del pasado indígena. Y voy a ir muy rápido nombrando algunos de los personajes que ella resalta. Hay muchos otros, pero los que más resalta y los que son creo que más importantes a destacar, está Guatimonsi, la figura representativa, está Montezuma, que me lo va a poner, sí, como una persona importante, relevante y todo, pero en cierta medida prepotente frente a la actitud de Hernán Cortés, muy a opinión de ella, ya les digo, tampoco es una literatura histórica, o sea, tampoco es una historia, es una novela, lo está recreando, lo que ella imagina a partir de lo que ha leído. Otras figuras que aparecen son Montezuma, ya la mencionaba. El otro que aparece es Ucumatzin, también aparece representativo, sobrino de los anteriores y gobernante de Texcoco. Y así lo va diciendo y va diciendo de dónde son cada uno. Eso es lo importante también. También menciona a Chicotenca, pero en una descripción está interesante cómo describe a Chicotenca el joven y todos los problemas que tenía con su padre y el momento en que él decide un poco unirse a todo este proceso y aparece también muy representativo. Hay dos capítulos dedicados a Chicotenca. Em, Aparecen muchos personajes femeninos que un poco ayudan a llevar la trama. No aparecen en los libros normalmente de historia, pero sí ayudan un poco a que camine la trama. En la parte, bueno, Cuauhtémoc, que ya lo mencionaba. En la parte española, la figura más representativa es Hernán Cortés, pero también me describe a muchos de los españoles, incluso me habla de la embarcación que mandó Diego Velázquez en un momento un poco para intervenir en el proceso de conquista de Cortés. Todo me lo describe muy bien detallado y me menciona a estos autores. Me menciona a Hernán Cortés, me menciona a Alvarado, menciona a muchos y a todos lo va describiendo. Y algo interesante es que una figura como la Malinche la menciona muy poco. Solo la menciona en algún momento a vista de Montezuma como la que interpretaba, pero también la ve como la traicionera. Y tal vez por eso ella no la resalta tanto como a otras mujeres en la novela. Quizás porque la ve como la persona que traicionó a su propia raza y eso es un elemento que él toca y me llamó mucho la atención. Es algo que ya les digo, está en pleno, estoy entrando en la novela y quiero tocar uno a uno cada uno de los elementos y ya les digo, los capítulos lo describe tan detallado que pareciera que estamos viendo una novela. Es un poco lo que quería traer, ese acercamiento a la novela de Gertrudis Gómez de Avellaneda, porque creo que es muy importante que sea tratada por los cubanos en su momento cuando hablan de Gertrudis Gómez de Avellaneda y por los mexicanos, por lo que implica. Que no sea una obra como muchas tantas que se ha quedado en el Golfo de México, entre México y Cuba, y se pierde porque la gente no la trata, la gente no la investiga. No digo que no la estudien, sí la estudian, pero los estudiantes de las universidades no la conocen o la conocen muy poco, porque no es mexicana y porque no es un tema que hable de Cuba. Entonces, al quedar así en el aire, como que es una novela que se pierde y creo que es muy fructífera para los estudiantes que estén conociendo sobre la historia de México, porque creo que nos asienta un poco en la historia para posteriormente conocer lo que han hecho académicos más relevantes, ya desde el punto de vista de la historia y más, o sea, desde el punto de vista científico. Por eso la traje a colación y espero que sea de agrado de los oyentes y que ya les digo, es un proyecto que comienza, es algo que está iniciando y quiero arrancar. Todo lo que me puedan aportar va a ser bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel Coca, por compartirnos tu proceso y este proyecto que estás iniciando, intentando reconstruir las redes intelectuales entre México, Cuba y España, y además, pues reposicionando la producción femenina de la cultura dentro de este entramado histórico literario. Me parece muy relevante. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar con nuestra tercer ponente y al final tenemos más que suficiente tiempo para los comentarios y para las preguntas. Muchísimas gracias. Eh, ahora vamos a pasar a escuchar el trabajo de Edith María Alberta Ibarra Araujo. Su trabajo se titula La utopía de un teatro nacional de María Luisa Ocampo.
Edith Ibarra es investigadora en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigle, donde estudia el archivo de María Luisa Ocampo con la intención de analizar desde una mirada feminista la producción cultural de esta dramaturga. Ella es doctora en letras por la Universidad Iberoamericana y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado ensayos académicos sobre dramaturgas que escribieron en el periodo posrevolucionario, tales como El disciplinamiento de los cuerpos en cubos de noria de Amalia de Castillo Ledón, la estrategia política de la Revolución Mexicana, también El tercer personaje, la imposibilidad de la mujer de situarse en un lugar diferente, Dramaturgia desde la moral y la ética del infinito en la Virgen Fuerte, entre otros, así como los textos dramáticos Otra Electra, Pequeña estancia en el mar, de cómo cruzó el bosque la reina vestida de blanco y regresó, y Japón-China. Muchísimas gracias y te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Voy a poner mi relojito para que me vaya diciendo, porque si no me sigo. Este, bueno, yo voy a intentar hablar de varios temas como para intentar cerrar esta idea de lo que yo estoy o voy a plantear como una utopía, porque pensaba como en este concepto de la utopía, donde siempre está lejos, ¿no? Hay que ir a una isla o a tomar un barco, ¿no? Pero el problema es cuando quieres cambiar y hay un mundo que a las mujeres nos impide hacernos presentes con los cambios, ¿no? Entonces, como que de eso va lo mío, ¿no? Que no se trata solamente de que hay un lugar allá afuera, sino que el lugar que está aquí donde queremos cambiarlo no reconocen nuestro cambio. Primero voy a hablar y les voy a presentar una imagen de algunos documentos que yo que a partir de la investigación que estoy haciendo en el CITRU, en este Centro de Documentación e Investigación Teatral. Entonces les voy a hablar porque todo lo que o muchas de las cosas que van a escuchar tienen que ver con un archivo que también parece utópico que una mujer produzca un archivo o sea sujeto de archivo, ¿no? Bueno, entonces empiezo a leerles. Sí les estoy, es que ya no sé qué estoy compartiendo. Estoy compartiendo unos archivos, ¿no? Unas imágenes. Sí saben las imágenes. Ok, súper. Bueno, en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, CITRU, por sus siglas, se resguarda el archivo María Luisa Ocampo, dramaturga guerrerense que abandera el movimiento teatral La Comedia Mexicana, la Sociedad de Amigos del Teatro Mexicano, entre otros. Otros intentos más por privilegiar a la incipiente dramaturgia nacional en el periodo posrevolucionario. María Luisa Ocampo inicia su archivo con una nota de prensa del 8 de julio de 1916, en la que reseña la imposición de grados militares a los alumnos de la Escuela de Comercio de la cual es alumna. Si bien su muerte acontece el 15 de agosto de 1974, el último documento que conforma su archivo es la carta de su amiga Adoración Sánchez Randolph, fechada en febrero de 1984, dirigida al gobernador del estado de Guerrero, Alejandro Cervantes Delgado, en la que se le solicita que los restos de la también promotora cultural fueran sepultados en la rotonda de los hombres ilustres de Guerrero. Su archivo, formado por 11 cajas, contradice la opinión misógina sobre la escasa participación de las mujeres en la producción documental, pues en dicho acervo se encuentra correspondencia recibida, correspondencia remitida, tanto personal como oficial, documentos de las dependencias en las que laboró, artículos periodísticos escritos por ella, como sus colaboraciones semanales tituladas Panorama de América en el periódico El Nacional. Notas de prensa, como las entrevistas que le hacen o las críticas a sus montajes, borradores o apuntes sobre su producción literaria, telegramas, tarjetas, documentos comerciales, como el recibo de pago por 225 pesos que recibe de la Unión Nacional de Autores. Documentos notariales como el acta de constitución de la Sociedad Amigos del Teatro,
documentos políticos como el que presenta la Confederación de Mujeres de México, algunas fotografías de ella en distintos momentos de su vida, libros de actas como el de la Sociedad Amigos del Teatro, donde se asienta lo visto y acordado en las reuniones que tuvieron lugar en 1931, así como la escritura de constitución de la Asociación Civil denominada Teatro de México en 1943. Más de 60 años contenidos en una serie de documentos organizados conforme fueron producidos, es decir, siguiendo un orden cronológico donde se visibilizan los intereses de María Luisa Ocampo, pues aparecen las evidencias de lo que ella valoraba como fundamental en su vida, es decir, su desempeño profesional en el ámbito de las bibliotecas, sus gestiones como promotora cultural, su dramaturgia, las puestas en escena de algunos de sus textos, sus reflexiones acerca de la pertinencia por consolidar a la dramaturgia escrita por los nacionales, sus escritos sobre el papel de la mujer dentro del proyecto revolucionario, su correspondencia en la que mayormente juega un papel como mediadora entre las instituciones y los particulares, sus novelas, un cúmulo de documentos relevantes para la investigación de la memoria cultural de este país en la historia particular, pues en la historia particular de esta mujer se puede dimensionar la historia de un periodo del teatro en México. Podría decirse que este archivo es heterogéneo, esto es que los documentos arman una especie de narrativa, como sucede con su correspondencia, por poner un ejemplo, en el que se puede ir construyendo un relato, tanto de los eventos o circunstancias que la produjeron, como del término de la comunicación. Otro ejemplo de cómo los documentos adquieren valor por su vínculo con otros es el caso de las huellas documentales del texto dramático La Virgen Fuerte, que se encuentra en su versión meconografiada, así como 2 ejemplares más que contienen cada uno un final distinto a la versión impresa, a los que se suman las notas de prensa de las críticas al montaje en la Ciudad de México en 1944, el cartel del estreno, las cartas que le fueron enviadas a la autora para felicitarla o hacerle una crítica sobre el montaje, así como lo referente al estreno en Tampico, Tamaulipas, en 1942. Esta breve descripción del archivo de María Luisa Ocampo es un intento por hacer aparecer esta memoria que podría reconocerse como fuente de identidad cultural para miles de mujeres que participan en la escena teatral de este país. Gracias a este acervo se pueden visibilizar los capitales culturales en femenino que han construido también esta nación y, por lo tanto, articular otro relato del teatro en México que escape a la ficción androcéntrica que cancela la participación histórica, social y cultural de los sujetos femeninos. Pensando en el tema de la mesa, aportaciones del arte, la cultura y la literatura para la configuración de la nación mexicana, elegí hablar de un texto que María Luisa Ocampo escribe que se llama El corrido de Juan Saavedra, y que es uno de los tantos intentos de armar una nueva dramaturgia, que es justamente utilizando la estructura de un corrido, hacer, ¿no? Dramatizarlo y presentar, y eso es de los que le voy a hablar, ¿no? No sorprende que la dramaturgia de María Luisa Ocampo sea desconocida y poco estudiada, a pesar de que participó en la vida cultural del México posrevolucionario, no solo como escritora, pues además fue una activa gestora cultural. Desde una lectura naturalizada de lo femenino que sitúa la escritura de las mujeres a partir de estereotipos como delicada, sensible, emocional, la estructura patriarcal le ha hecho saber a las mujeres que esos rasgos atribuidos a ellas no constituyen características de la literatura. Sin embargo, el corrido de Juan Saavedra de María Luisa Ocampo es una dramaturgia con fines políticos que forma parte de la racionalidad política de la nación. El corrido de Juan Saavedra está conformado por un prólogo, 6 cuadros y un epílogo. En el prólogo, como en el epílogo, Pitahaya, La Mona y Encarnación cantan el mencionado corrido para abrir y cerrar la presentación. Los cuadros, por su parte, se presentan en el siguiente orden: Amanecer, la feria, en la hacienda, las elecciones, el campamento y el retorno. Como señala la letra del corrido, Juan Saavedra cumple con los valores esenciales de la época asignados a los hombres. Es valiente, honrado, valeroso, razón por la cual es apreciado y reconocido en su pueblo. Y voy a citar el corrido. Este es el corrido del valiente Juan Saavedra, un hombre como no hay muchos que allá por el sur vivió. Dicen, señores, que en su pueblo lo querían, por honrado y valeroso y por cumplido valedor. Cierro la cita.
Estas características permiten que tanto dentro y fuera de la trama, el pueblo se identifique con sus actos y dichos en favor de la Revolución de Sur, es decir, con el proyecto agrarista de Emiliano Zapata, cuya demanda era el acceso a la tierra y la libertad. María Luisa Ocampo, al ser originaria del estado de Guerrero, conocía bien el drama de los campesinos pobres y su adhesión al movimiento. Y vuelvo a citar el corrido. Allá en el año 13, triste y lleno de dolor, Juan Saavedra el soñador era vecino de Tixla. Creía que todos los pobres también son hijos de Dios, y aunque vivía muy en paz, a la bola se metió. Peleó porque los humildes tuvieran tierra y derechos, y todos fueran iguales bajo la sombra de Dios. Se cierra la cita. Con estas estrofas cantadas por el Pitahaya, hombre de 65 años, la Mona, muchacho semidiota, y Encarnación, una joven ciega, que es como describe María Luisa Ocampo los personajes, inicia el complejo entramado entre discurso y afectos para intentar hacer efectiva la promesa de que una nación puede construirse atravesando diversos campos de diferencia social mediante canales de identificación afectiva y de empatía, como sugiere Lauren Berland, donde el teatro, en tanto textualidad, puede ser un dispositivo excelente para generar esa identificación afectiva. Si bien es bastante problemático inscribirse en un discurso unívoco y homogéneo de la nación en nuestro tiempo, es importante señalar que las circunstancias históricas de este periodo urgían elaborar y establecer un solo discurso que pudiera aglutinar a todos esos otros discursos, como fueron el de las mujeres y los artistas, por mencionar algunos, en un proyecto de nación de los gobiernos posrevolucionarios. En ese sentido, María Luisa Ocampo se coloca como aliada del proyecto revolucionario y ve al teatro como certero vehículo de propaganda, como lo señala en su texto titulado El teatro como medio de propaganda cultural, y la cito, pues este tiene a su favor la presencia real de los actores, la voz fuera de todo invento mecánico, el magnetismo personal y el decir de los pensamientos del autor con la vida que le presta la escena. Cierra la cita de María Luisa Ocampo. Este pensamiento se materializa en la puesta en escena del corrido de Juan Saavedra, que se presentó en la apertura del programa de la 5ª temporada de la Comedia Mexicana el 24 de mayo de 1929. En el texto queda explícita la intención de la dramaturga por participar en la subjetivación de la nación, es decir, por presentar operaciones simbólicas e imaginarias necesarias para producir una narración de la nación acorde con los presupuestos de los gobiernos revolucionarios. En el texto se hacen evidentes la serie de violencias que padecían los peones de las haciendas en el Porfiriato y justifica entonces al movimiento armado como el camino hacia la justicia social, aunque no solo le interesa legitimar a la Revolución Mexicana. En sus textos dramáticos también podemos encontrar críticas al movimiento armado, como es el caso del texto dramático Más allá de los hombres, donde Antonia, protagonista de la obra, presenta el dolor que la atraviesa después de ser testigo del asesinato de su padre y ser violada primeramente por el coronel Amando, para después ser arrojada desnuda a la tropa. Siguiendo con la trama, en el primer cuadro titulado Amanecer, podemos notar los desatinos de un borracho que presume su valentía a gritos y canta por las calles del pueblo. Esta imagen nos puede remitir a varias películas del cine mexicano, como Los Tres Garcías, Cartas Marcadas, Dicen que soy mujeriego, Dos tipos de cuidado, por nombrar algunas. De algún modo, esta valentía masculina se va perfilando como un rasgo identitario en la narración de la nación mexicana en el periodo postrevolucionario. Siguiendo con la trama, un gendarme aparece para pedirle que se calle al borracho y se retire a casa. El borracho protesta haciendo mención de su valentía. Y cito el diálogo del borracho. ¡Viva México! No hay hombres más valientes que los mexicanos. Nunca me han visto correr porque no soy collón. Aquí estoy para servir a sus mercedes. Se cierra la cita. Parece que es necesario enfatizar este valor como una de las características de la identidad nacional. No importa que el despliegue suceda estando alcoholizado y a mitad de la noche, donde no hay nadie ante quien medirse, pues solo se trata de recalcar que esa es su esencia. Después de la salida del borracho aparecen dos hombres que le quieren cantar las mañanitas a la novia de Juan Saavedra. Esta escena es una más de las que se replicarán en las películas de charros del cine nacional. Como es de esperarse, Juan Saavedra, el novio ofendido, demuestra su hombría golpeando con una guitarra a uno de los cantantes y hace que se vayan. De este modo se articula el estereotipo mexicano
del mexicano valiente que canta, bebe, enamora, defiende su honor y pone el orden a punta de guitarrazos. En el segundo cuadro, la feria anticipa el clásico paneo de las ferias retratadas en las películas de la época de oro del cine mexicano, donde aparecen imágenes de las diversiones que se ofrecían, como peleas de gallos, lotería, además de los puestos de antojitos. Y entonces lo que hace María Luisa Ocampo es describir, ¿no?, que se ven los puestos, parece una escena de cine, y pone dichos de personajes incidentales. Gritón de la Plaza de Gallos, gran pelea de gallos, Chilapa contra Tixla, el de la lotería, la muerte, el barrigón del sombrero, la señora del paraguas. Juan que le dice a Chole, ¿quieres un vaso de horchata? Doña Engracia, otro personaje, yo quiero tamales, y la voz de una tamalera que dice, tamales de carne, de dulce, de queso. En este mismo paneo no puede faltar la escena de celos de la enamorada, que una vez más será escena obligada del cine nacional. Ahorita que lo lean se van a acordar de alguna película de Pedro Infante. Entonces Chole dice, no sé por qué me dio tanta tristeza oír el órgano de la iglesia, parece que me dolía el corazón. Juan, ¿y por qué estás triste? Chole, porque no sé si todavía me quieres. Juan, adiós. ¿Y eso por qué? Chole, también es que tengo celos. Juan, ¿pero de quién? Chole, María Pérez está loca por ti. Juan, esa tía no me gusta. Cierro la cita. El corrido sigue aportando más elementos conformadores de la identidad nacional, sin importar que estos sean los del pasado anterior, pues el héroe del corrido, además de rompecorazones, perpetúa la disposición de que el espacio doméstico sea el lugar de la reclusión de la devota amada. Le dice Juan a Chole, tú sabes que te quiero a ti solita, que nomás que venda mi cosecha nos casaremos. El día que vayas para mi casa a ser la reina, ese día, las florecitas de mi patio van a ser más lindas porque las verás tú, mi alma. Chole, de veritas. Juan, eres mi ángel de la guarda. Chole, si vendes tu cosecha pronto, vendré a ver a la Virgen, le traeré una vela y estaré hincada desde la puerta. Cierro la cita. De este modo se puede advertir que la narración de lo mexicano que articula la revolución descansa en una idea de lo popular. Sin embargo, como enseña la Rancière, el pueblo no existe. Lo que existe son figuras diversas e incluso antagónicas del pueblo, figuras construidas que privilegian ciertos modos de reunión, ciertos rasgos distintivos, ciertas capacidades o incapacidades. Es así que los rasgos populares que prevalecen en el corrido se centran en una identidad violenta y dominante en el caso de los varones y una actitud sumisa que gira alrededor de la existencia de los hombres en el caso de las mujeres. En los cuadros tercero y cuarto se presentan las aparentes causas que propiciaron la aparición del movimiento revolucionario y por lo tanto su justificación. A saber, en el cuadro tercero, la hacienda, se pueden notar las condiciones de abuso que los hacendados imponían a los peones y a los proveedores. Para ello, María Luisa Ocampo muestra a Juan Saavedra yendo a cobrar el dinero que le deben de unas reses porque quiere comprarle un par de zapatos a Chole. Sin embargo, el administrador le dice que no hay dinero para pagarle. Al mismo tiempo, llega un peón a pedirle un préstamo al mencionado administrador para que su mujer pueda llevar unos sembrados a la fiesta de la iglesia. El administrador le dice lo mismo que a Juan y le recuerda que debe hasta los zapatos que lleva puestos. A lo largo de este cuadro, el administrador ha estado esperando atrapar a un joven trabajador que ha robado un costal de la troje para poder pagar a la curandera el remedio de su hija. En la escena, el administrador lo golpea y se lo lleva al patio y le ordena al caporal que le dé de palos. Benito, que es el empleado, dice, no me pegues, amito, no me pegues. Administrador, que no, ya verás lo que sucede. Te voy a echar de soldado para que sepas lo que es bueno. Cierro la cita. Esta escena sirve para recordarle al espectador, al lector, sobre la violencia económica que generaba el sistema de haciendas en el Porfiriato, así como el maltrato físico al que eran sometidos los peones que trabajaban en estas. Del mismo modo, hace evidente la urgencia de detener esta serie de atropellos, por lo cual la autora se sirve de Juan para que detenga la golpiza de Benito, el ladrón. Juan le dice al administrador, no le dé patadas, que no es perro. Administrador, ¿qué te importa cómo lo trate yo? Me ha robado y lo castigo. Juan, pero es un cristiano, no un animal. Administrador, se robó un costal y ahora me lo paga. De soldado lo hecho, no se escapa. Benito, amito, tengo pasión. Mi chamaquita tiene el mal. Tú no me has pagado la cosechita que te vendí. Yo no traigo para la medicina. Tampoco quisiste emprestar la curandera que eres centavos. Administrador, cállate la boca.
¿Qué espera que no lo lleva? Juan, levántese, amigo. Al administrador, ya no le pegue, ni lo meta de soldado, que no es usted Dios nuestro Señor para disponer de su vida. Lo del costal, descuéntelo de lo mío. Cierro la cita. Suena irónico que Juan apele al carácter divino del poder, pues es sobre esa misma base teológica que las clases dominantes fundan su soberanía para detener al administrador. Es importante destacar cómo la desobediencia de Juan ante el sistema de la hacienda es el signo de la rebeldía revolucionaria, acción que se destaca ante el sometimiento de los demás, pues al ser animalizados por el sistema, son solo carne para el castigo y la explotación. Para cerrar este cuadro y darle más fuerza al discurso de la necesidad de la revolución, el cuadro termina de manera trágica, pues la crueldad de este sistema toma la vida de una niña. Cito, se oyen dentro, es una acotación, se oyen dentro por el lado de las trojes los gritos de una mujer. Mujer cuarta, Benito, Benito. Benito, ay, me da la corazonada. Mujer cuarta, Benito, Benito. Administrador, cállese la boca. Mujer cuarta, ya pa' qué te apuras, Benito, ya pa' qué. La chamaquita ya se estiró, nomás comenzó a roncar y se alargó. Ya pa' qué te apuras. Cierro la cita. Como nota Lauren Berland, el registro de estos tipos de situaciones que descansan en el abuso pareciera ser bueno porque produce sentimiento y con él algo parecido a la conciencia que puede llevar a la acción. Esta parece ser la ecuación de este tipo de nacionalismo revolucionario. Al conmoverse con la escena, se puede tomar conciencia de que era necesario el movimiento armado y que los mexicanos no podrían estar más de acuerdo con que la revolución haya surgido para terminar con ese tipo de injusticias. En el cuarto cuadro, titulado Las elecciones, denuncia otro momento anterior a la revolución, que es la reelección, acción oprobiosa para una democracia. Para tal efecto, el presidente municipal se hace acompañar del maestro, el secretario y gendarmes, el grupo de poder que los sostiene para exigir la obediencia del pueblo ante su deseo de reelegirse. Si bien es evidente el malestar del pueblo, tanto el presidente como el maestro insisten en descalificar el descontento, aduciendo la supuesta falta de saber de la gente. Y dice el presidente, el orden es la única garantía de progreso. Para guardar el orden es preciso obedecer. La obediencia es una virtud igual a las del catecismo. Ustedes deben obedecer. Si el que sabe más ordena para el mejor servicio de la población, debo yo ser elegido de nuevo. Ustedes deben elegirme. La reelección es una cosa necesaria para que todo siga como hasta aquí. Parece que el propósito de esta escena es hacer evidente que los cambios que trajo la revolución en el ámbito educativo fue el de alfabetizar al país y dar educación incluso a los adultos a través de las escuelas para los obreros. Siguiendo con el corrido, dado que el único que sabe leer en el pueblo es Juan, lo llaman para que dé su opinión. Renuente al principio, se decide a decir lo que piensa ante el acoso del presidente y del maestro que le piden convenza al pueblo de votar por el presidente. Presidente, lea usted. Profesor, el atraso del pueblo es obra del mismo. Debe dejar, ya que no se ocupa de mejorarse, que los que saben se ocupen de los asuntos de importancia y el que tiene su recua, que se vaya con su recua. El que tiene su terreno, que lo siembre. Voces, cállate, cállate. Presidente, ¿qué opinas? Juan, yo nada. Presidente, ¿estarás de acuerdo conmigo en que es preciso votar por la reelección? Juan, yo no los mando. Profesor, recuerde usted, más vale malo por conocido. Juan, allí está la orden para que siga el amigo como antes. Hombre primero, ¿y tú qué vas a hacer, Juan? Juan, yo no daré mi voluntad. Voces, ni nosotros, ni nosotros. Cierro la cita. De un modo bastante simple, el presidente y Juan nos hacen recordar la imposición de Díaz y el desacato de Madero que inspira la desobediencia de los demás. En el quinto cuadro, el campamento, se presentan algunas premisas del por qué la gente se unió a la revolución. Es decir, por un lado se muestra el lado revanchista de algunos revolucionarios, así como los verdaderos anhelos de cambio encarnados en Juan Saavedra. Muchacha, tantas cosas, tantos vestidos, ¿cómo andan las Catrinas de México? Hombre primero, cuando entremos allá te compro todo lo que quieras. Vamos a ver harto dinero. Muchacha, adiós, ¿y de dónde? Hombre primero, de los ricos, caray. Para eso peleamos, para que los que tengan todo, para que no lo tengan todo y uno no ande siempre deseando las cosas. Cierro la cita. Es importante señalar que la violencia generada por el movimiento revolucionario es representada en el corrido. Sin embargo, como sostiene Juan, no era el fin de la revolución, pues como él recalca, había un deseo de justicia social. Mucha gente ha muerto, como lo refiere el texto, pero parece necesario para cambiar la imagen del mundo.
Como sugiere Berland, el sentimiento ha sido, durante mucho tiempo, el medio por el cual se propone el dolor masivo subalterno en la esfera pública dominante como el verdadero núcleo de la colectividad nacional. De ahí que mucha de la producción imaginaria de la época haga referencia a ese dolor sufrido durante la Revolución para promover una identidad nacional. Es decir, si el acceso a la justicia no nos puede reunir, el sufrimiento padecido sí. Es así que la dirigencia revolucionaria, en tanto discurso, toma como propia la tarea de aliviar el dolor como parte de esta narración fantasmática de la nación. Por eso, en el último cuadro, El Retorno, se presenta el regreso de Juan Saavedra a su tierra. Sus diálogos intentan hacer un balance de la revolución para concluir que era necesaria y que gracias a esta se puede continuar y vivir en paz. Chole, tantos muertos por todos lados, tantas cosas. Yo veía a las madres y a las esposas gritar en sus casas. Juan, cómo ansiaba estar en mi casa, contigo, Chole. Ahora a trabajar. Ahora viviremos en paz. Tenemos derecho a vivir como gentes, como cristianos. Nuestra sangre nos costó. Cierro la cita. La nación se organiza entre el pasado y el presente, y si el pasado del nuevo Estado mexicano está teñido de sangre y acongojado por el dolor, es necesario que opere el olvido ante la violencia que produjo o que se justifique, pues los actos de violencia han estado presentes en el origen de todas las formaciones políticas, aun aquellas que han tenido consecuencias beneficiosas. La gente del pueblo está detenida en el dolor y Juan solo habla de trabajar, de seguir, de vivir en paz. Es decir, legitima el sufrimiento y las muertes como necesarias para poder tener un nuevo presente. La revolución, desde la mirada de María Luisa Ocampo, logró generar un nuevo consenso en el que se modificaron las condiciones del reparto de lo común y las muertes y el dolor solo son el capital social en el que descansa nuestra nueva idea de nación. El viejo, la ciega y el semidiota vuelven a cantar el corrido para terminar la función. Después cae el telón. Los espectadores salen del teatro seguramente conmovidos. Les acaban de decir que sí, fue doloroso, pero necesario este periodo en la historia nacional y que lo que quede es seguir adelante con el proyecto común, consentir ante lo que los gobiernos posrevolucionarios proponen y crear nuevas relaciones para poder vivir juntos. En el archivo María Luisa Ocampo se encuentran 34 textos dramáticos escritos entre 1922 y 1955. Algunos de ellos aparecen en su versión publicada, otros únicamente mecanografiados porque aún son textos inéditos. Encuentro entonces que para María Luisa Ocampo la gran tarea de forjar un teatro nacional no solo se encontró en su gestión para la conformación de la comedia mexicana, el proyecto teatral que buscaba establecer los márgenes de lo mexicano a través de su producción dramática y escénica. Es decir, no solo se trataba de convocar a los autores, entusiasmarlos con la idea de un teatro nacional, buscar la complicidad de los críticos teatrales, organizar conferencias sobre el teatro en México, organizar las temporadas teatrales para presentar la nueva dramaturgia y con sus nueve temporadas en escenas, reconfigurar la experiencia de los espectadores desde un imaginario nacionalista para que un proyecto de teatro nacional fuera cobijado por un Estado que empezaba a perfilarse como protector de la cultura y del arte mexicano. Escribir desde su mirada, con sus temas de mujer, como llega a ser nombrada por muchos críticos su dramaturgia, es su utopía más grande, pues no solo es la única dramaturga que se ha atrevido a tratar el tema de la eutanasia en el texto dramático La Virgen Fuerte y dividir las conciencias de su época. Como su propio texto lo acota, parece imposible saber si Luisa, el personaje principal de La Virgen Fuerte, hizo bien o hizo mal, pues esto conlleva la necesaria indagación de a qué o a quiénes les debe responder un médico en una situación similar y qué significa ser responsable de esta acción. Como señala Badiou, el público va al teatro para ser sorprendido por las ideas teatro. No sale culto, sino aturdido, cansado. Pensar cansa. Ha encontrado ideas cuya existencia ni siquiera sospechaba. Cierro la cita. Y eso fue lo que sucedió con el público de la capital mexicana, que por primera vez se veía interpelado por el tema de la eutanasia, pues aunque varios críticos señalaron que la eutanasia era un problema muy antiguo, era una novedad incluirlo en una representación teatral que agrietaba de algún modo a la disciplina médica al poner en duda una de las verdades compartidas por el poder político y social que reclama el predominio de la vida biológica sobre la vida social.
La polémica que se dio durante la corta temporada de La Virgen Fuerte habla de un teatro vivo, presente en la discusión de su tiempo, poniendo luz en temas y miradas que no se habían incluido hasta el momento. El androcentrismo que priva en la academia es el mayor reto para que esta producción dramática y su gestión como promotora cultural de la época sea reconocido, estudiada, puesta en valor como antecedente de movimientos teatrales posteriores. El androcentrismo que priva en el sistema cultural es el que sitúa a María Luisa Ocampo en el espacio de lo imposible, de lo irrealizable, en una lastimosa utopía que ya sucedió. Gracias. Muchísimas gracias, Edith Ibarra. Me parece súper importante este trabajo, el archivo como una utopía también, el trabajo de archivo, y en especial la composición del archivo de esta escritora y del análisis de su dramaturgia como un testimonio de una existencia al margen supuestamente de las narrativas nacionales, pero también como un testimonio de un periodo crucial para el teatro en nuestro país. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora a la sección de comentarios y preguntas, por favor, por si alguno de los ponentes tiene alguna pregunta o algún comentario para algunos de ustedes. Sí, yo pensaba justo con Manuel, esa necesidad que tenemos de tener acceso a los documentos que nos están sirviendo a nuestra investigación, porque en el caso de este archivo del que yo hablé, yo estoy digitalizando y curando los archivos en unas Padlets, justo como para que la gente que no vive en la Ciudad de México pueda tener acceso a los documentos, ¿no? Y que además nada medie, ¿no? En la relación entre el investigador y el documento. Entonces, por ahorita que decías, gracias a que la UNAM los tiene así en el mundo virtual, tú los puedes bajar, los puedes consultar, ¿no? Y creo que también eso ayuda a terminar con estas malas prácticas en el archivo, en donde los archivos, ¿no? O sea, son cosas tan valiosas que nadie tiene derecho, pero armas estos silencios en el archivo que en el caso del archivo de María Luisa Ocampo estuvo más de 20 años sin que nadie lo consultara por estas malas prácticas. Entonces, festejo que tú hayas podido tener acceso a los documentos que eran necesarios para tu investigación. Sí, ciertamente cuando uno se pone a indagar y encontré muchos archivos en diferentes lugares, yo solo podía el título, era difícil porque te lo encontraba como en la tercera página de Google y a veces en página insospechada me encontraba un libro completo. De hecho, he encontrado mucha literatura del siglo XVIII también para el proyecto que pensé que no iba a poder encontrar nunca, pues son libros que ya la gente ni siquiera trabaja, sobre todo de textos cubanos que estuvieron en México y los encontré. Y claro, descargarlo fue un poco difícil porque a veces tenía que descargar página por página, dígase 300 páginas, porque no me dejaba el documento completo. Pero de eso va, como dice el profe, dice, realmente nos toca a nosotros los investigadores escudriñar en esos espacios. A veces incluso vamos al archivo y no encontramos el documento y encontrarlo en internet creo que ha sido muy valioso. Creo que la pandemia fue una de las cosas, entre las tantas cosas negativas que trajo, una de las cosas que nos trajo fue, yo creo, que se digitalizaran muchos textos y estuvieran un poco a la mano. Y así mismo es. He encontrado cosas que yo nunca pensé y todavía sigo buscando porque a lo mejor hoy no encuentro, pero mañana sí. Entonces, de eso va. Y creo que sí, su trabajo genial. Creo que esa es nuestra labor como investigadores, escudriñar un poco qué hay. A veces a simple vista no se encuentran, pero en la medida que uno va indagando de una segunda, tercera, cuarta lectura, encontramos detalles que esto mismo que estamos leyendo, en mis clases a veces me viene a la mente algo y un poco voy entrelazando, que de eso también va el análisis del discurso, un tanto lo que decía Francesco, el análisis del discurso, la semiótica, cómo entrelazamos todos los textos, cómo entrelazamos los contextos culturales, históricos, y podemos detectar nosotros desde la literatura, no tenemos que ir a un documento a lo mejor histórico, sino más bien desde la literatura desentrañar esos detalles y ponerlo a vista del lector. Esa es nuestra labor. Muchas felicidades a todos. Perfecto. ¿Alguien tiene otro comentario u otra pregunta?
Si no, yo tengo una también. Eh, igual es para nuestro segundo ponente, Manuel Coca, es que yo trabajo siglo XIX, pero mexicano y también con relación a otras literaturas. eh, y me llamó la atención justo este posicionamiento de trabajar esta obra mexicanista, por decirlo de alguna manera, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, pero también me preguntaba si encontrabas algo interesante de dónde rascarle, por ejemplo, porque yo estoy más familiarizada con la profecía de Guatimoc, de Rodríguez Galván, que además es una obra muy consagrada por parte de la crítica, pues Menéndez Pelayo la calificó como la obra maestra del romanticismo mexicano, etcétera, ¿no? Entonces, me parece interesante que lo contrastaras un poco en tu presentación. Sobre todo pensando, ¿no? en cómo estos varones ultra consagrados dentro de el imaginario cultural, etcétera, y que está tocando el mismo tema, ¿no? Entonces, si a lo mejor veías que eso podía ser un poco relevante para el proyecto. Pienso que todo es relevante, ¿eh? Poco a poco he ido encontrando muchos puntos de referencia. Cuando empecé a indagar en esto, no sabía la relevancia que tenían los escritores cubanos en México. No lo sabía realmente. Porque sí lo mencionaban en Cuba, pero no me lo... Y al llegar acá me encuentro con que, por ejemplo, por así mencionar, José María Heredia fue invitado por Guadalupe Victoria. Hay un documento de archivo que así lo demuestra, el documento escrito a mano por Guadalupe Victoria invitando a José María Heredia. La prensa del momento hablando de José María Heredia, la figura representativa. Se reconoce incluso como el primer romántico en español. Dicen que después de él empezó Espronceda en España. Estamos hablando de 1817. De ahí encontrarme a Plácido, que también escribió un poema sobre Chicotenca, lo que él lo pone con J, me llamó mucho la atención también, y encontrar algunos textos mexicanos que también confluyen con esto, me hizo ver de que era una figura que estaban resaltando. Al encontrarme con Gertrudis Gómez de Avellaneda, no había pensado en quién más lo había trabajado, pero indagando en documentos que ya han hablado sobre ella, encontré estos dos que mencioné. No lo he leído, pero ya hoy casualmente me puse a rastrear en internet a ver si podía descargarlos y un poco leerlo y comparar. No con el afán de encontrar si este es bueno, si este es peor, si este es mejor, sino más bien cómo resaltaban la figura. Porque lo que quiero es ver cómo Gertrudis Gómez de Avellaneda trata a una figura sin ser mexicana y sin haber estado en México. Y creo que ni siquiera sin haber tenido contacto con escritores mexicanos de este tipo, porque cuando uno rastrea la figura de Gertrudis Gómez de Avellaneda, te encuentras con que la mayoría de referentes son europeos. ¿De dónde saca Gertrudis Gómez Avellaneda esa idea de armarse una novela de este tipo y más sacarla como folletín? Y otro elemento importante que noté es que cuando le piden armarse sus obras completas, este es el libro que ella no reconoce. O sea, él no le incluye en sus obras. Y creo, a partir de lo que he leído, que tiene que ver con que la figura de Cortés no era tan relevante en su novela, sino más bien la figura del indígena, del mexicano, como dice ella. Ella no habla tanto de indígena, sino del mexicano. Entonces, la saca completamente de sus obras completas. También creo que era el interés de ella por entrar a la academia, y esta novela como que no gustó mucho a nivel de ciertos académicos en España. Entonces, eh, tendría que revisar. Creo que son muy relevantes porque sí, aportan, creo que resaltan una figura que viene a trascender ya un siglo después, pero que desde ese momento ya estén apareciendo en la literatura, incluso aparecen como 20 años antes de que Gertrudis Gómez de Avellaneda. Creo que sí es relevante. Mi labor está fundamentalmente no solo en trabajar a los escritores cubanos, sino de ver cómo se relacionan esos escritores con la literatura mexicana del momento, cómo se vinculan, en qué momento hubo ese vínculo ahí. Es muy llamativo, ya le digo, hay un poema de un peruano sobre Popocatépetl, muy parecido al Popocatépetl de José María Heredia, pero cuando revisé en algún momento un cuadro del doctor Atul, es justo igualito a la descripción que da Heredia en su Popocatépetl y en su Teocalli de Cholula. Entonces, por eso es importante ver otros textos,
otras áreas del conocimiento, otras áreas del arte y ver en qué medida confluyeron, pues creo que sí tiene mucho que ver. Muchas gracias, Fernanda, por esto. Sí, lo voy a tener en cuenta para un poco relacionarlo. Creo que hay mucho que sacar de ahí. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Alguien tiene algún otro comentario o alguna pregunta? Bueno, lo que lo piensan un poquito, quiero de verdad felicitarlos. Fueron unas presentaciones súper interesantes, con muchísimo nivel de investigación y de profundidad al momento de analizar los textos y las cuestiones de la disciplina en sí, que es muy iluminador ver y discutir este tipo de cosas porque a veces uno tiene que pensar en otras perspectivas para aproximarse a la disciplina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pensar en los géneros literarios, cómo deconstruyen las narrativas y pensar en el archivo, etcétera, es súper interesante. Eh, pero bueno, ¿alguien quisiera comentar algo más o preguntar algo más? Me gustaría saber, no sé, así una pregunta un poco aquí ya entrando en calor, sobre el tema de Francesco, ¿qué lo llevó a trabajar eso? Y más a sabiendas de que, así como yo, no es mexicano, pero vino a México justamente desde el momento en que viene por una beca de extranjero. Yo también, cuando llegué hace 7 años, llegué así por una beca de excelencia del gobierno de México. ¿Qué lo motiva a indagar en un tema que tiene que ver con un poco la literatura de México y su política? Porque un poco veo que desentrañas todo eso. ¿Qué te invita a ti, aparte de que quizás sea tu tesis, qué te invita a ti a entrar en esos temas que pueden ser un poco escabrosos a vista de los mexicanos? Ya sabemos que a veces como que somos un poco sensibles. Yo todavía no soy mexicano, pero bueno, me siento como tal. Entonces, ¿qué te llevó a adentrarte en ese tema y si te has encontrado con algunos debates a favor o en contra de lo que está planteando? Era lo que quería saber. Yo también llegué la primera vez a México, esta misma beca que has mencionado, 2017 hice una estancia breve mientras estaba en Inglaterra, hice una estancia a través de esta misma beca de la Mexit. Bueno, yo me interesa la literatura finales del siglo XX y siglo XXI y siempre he trabajado en perspectivas sociohistóricas. Me interesa mucho la historia relativamente reciente de diferentes contextos. um, de diferentes contextos latinoamericanos y también globales. Ah, por lo cual, principalmente, y he trabajado mucho también anteriormente en la relación entre, bueno, más que la relación, las perspectivas críticas o la idea de inconsciente político de las obras literarias con respecto a las transformaciones socioeconómicas. Entonces, como en la literatura se presentan momentos de transición de políticas económicas. Am, entonces, como he aplicado este mismo, digamos, aproximación teórica a contextualizar el análisis de los literarias en su contexto histórico, identificar los momentos de transición políticas económicas. Y bueno, hace unos años leí esta novela de Armando Ramírez, me gustó mucho por su estilo paródico, diferentes, ¿no? También el tono de la representación, la aproximación que él tiene a la historia de México es muy, muy irónica, muy informal, también me gustó mucho, entonces, y también me gustó que da una perspectiva sobre la historia del país, pero am, desde digamos, las clases populares, ¿no? Entonces, como una perspectiva diferente de lo que normalmente se ha tenido en la literatura. Por lo cual, bueno, decidí identificar cómo en esta novela
se discuten, se abordan los diferentes momentos históricos y las transformaciones en las políticas económicas en el país en las diferentes décadas. La novela aborda 3 décadas, por lo cual como hubo diferentes momentos de políticas económicas, entonces, y también, bueno, recientemente estoy trabajando principalmente en las novelas de formación, por lo cual la novela, ¿no? Retrata este mismo arquetipo de la novela de formación de un niño que crece, se vuelve joven, se vuelve adulto, por lo cual decidí, ¿no? Mezclar los diferentes intereses, esto en la, digamos, la relación entre la literatura y la economía, el género de la novela de formación. Y también la perspectiva, digamos, de la parodia. Entonces, digamos, esto me animó, digamos, a escribir, digamos, sobre Armando Ramírez. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Francesco. Muy interesante tus observaciones y también tu trayectoria de cómo llegaste hasta nuestro país. Es- Y Gracias. nos mandan una pregunta desde Facebook. La voy a leer. Nos dicen dónde se puede consultar los archivos digitalizados de María Luisa Ocampo y también mandan una felicitación a Edith Ibarra por la inmensa aportación de digitalizar los trabajos de esta autora, además de su trabajo de investigación. Muchas gracias. Perdón, no te escuchamos. Sí, Ya. ya. Este, Le voy a pegar algunas de las ligas porque en la medida en que conformo mi grupo documental, armo un Padlet, pero conforme voy rastreando algo más, voy subiendo y voy subiendo y se van encontrando más documentos. Entonces, los Padlets son, vaya, están en proceso de armarse. Y lo interesante de armar un Padlet es que puedes curar de manera virtual un archivo, ¿no? Ya que no puedes organizarlos de manera física. Entonces, se me hace que es una super herramienta justamente para eso. Entonces, yo le pego las ligas de algunos, sobre todo los que están más completos, porque hay unos que están empezándose a hacer, porque conforme voy rastreando en las cajas, voy encontrando y se van digitalizando. Entonces, ahorita le pego las ligas de algunas, a las ligas de algunos de los partners. Y ahí puede ver los documentos. Solamente porque el INBA es muy celoso de sus documentos, ahí mismo en el Padlet aparece la manera en cómo citar el documento. Entonces, siéntanse libres de usarlos, nada más citen que es del Citru, porque se enoja el INBA si no dicen que es de ellos. Y ya. Perfecto, muchísimas gracias, Edith. Y sí, supongo que el posteo sería en el Facebook. También ahí supongo que también sería útil utilizar esa red social para que pues, llegue a la mayor gente posible. Sí, Muchísimas gracias. Y bueno, ¿alguien tiene alguna otra intervención? Eh, Preguntas, comentarios. Si no, podemos ir cerrando la mesa también, como ustedes se vayan sintiendo. No sé si ya están muy cansados. Me pareció muy interesante cómo se abordaron diferentes momentos históricos, ¿no? Cómo la mesa fue organizada. Me pareció que muy bien, ¿no? Como que se aborda el siglo XIX, el periodo del inicio del siglo XX, el final del siglo XX, XXI. Me pareció que esperamos, espero que habíamos dado, como hemos podido dar digamos, una imagen, ¿no? De la relación entre la literatura y la historia nacional de México. Bueno, también una perspectiva exterior, ¿no? Con la ponente de Manuel. sí, No, Tomás, un comentario. sí, yo digo, lamento no tener gran cosa que decirle a Francesco porque sí es un siglo después casi, ¿no? Lo que él está hablando. Pero pensando en esto de que hablas de la metamorfosis, finalmente la metamorfosis se hace con algo que ya está, ¿no? Y entonces es como interesante ver esta, esta idea. Pensaba en lo de pantaletas y en esta idea de cómo se representa esta masculinidad. Entonces, no sé, como que
es como interesante ver cómo hay ciertos patrones que se van a replicar, ¿no? A lo largo, este, las figuras de lo femenino en ustedes que son del 19, pero también que están, o sea, que se están presentando de la misma manera en el 20, y que la Revolución Mexicana, a pesar de que intenta desarticular algo, pues esta parte simbólica imaginaria no es su preocupación, ¿no? Entonces, no sé, para mí sí era cuando vi los temas de la mesa, dije, bueno, estamos en momentos totalmente diferentes, a ver cómo se oye esto, ¿no? Pero, pues bueno. Incluso me dio pie algunas de las cosas, igual que la otra mesa que está simultánea con esta, creo. Pero todo eso me dio pie porque encontré en algún momento un escrito de Martí, sí, una crítica que hace a un texto que sale en el siglo XIX sobre escritoras creo que de América o de Centroamérica, no recuerdo, no recuerdo bien. Solo me vino a la mente las dos cubanas que aparecen en el libro, pero también aparecen algunas mexicanas. Entonces yo pensaba, ¿por qué no meterme también a ver esos elementos por qué no indagar en eso, las mujeres, cómo se representaban a las mujeres en esa literatura? A partir de lo que comentaba Edith, así como otras pláticas que he visto por ahí en otras mesas, porque está interesante, ¿eh? Esto mismo de Gertrudis Gómez de Avellaneda toca a las mujeres que no aparecen en los libros de relación, no aparecen en algunos textos de estos que ella consulta, pero ella cómo toca a las mujeres, incluso en una búsqueda que encontré, hablaba de feminismo en el libro. Yo no quise entrar en ese tema porque no tengo el argumento, pero hablaba de cómo Gertrudis Gómez de Avellaneda resaltaba el feminismo en la novela del siglo XIX. Entonces dije, no me voy a meter porque si no domino, no entro. Pero sí me llamó la atención cuando leí la novela que aparecen muchas mujeres y aparecen muchas mujeres representativas en la vida de los grandes hombres que siempre se mencionan. Dígase como madres, dígase como mujer, como amante, como incluso impulsora de la historia, impulsora de algo que fue marcando en los diferentes contextos. La Malinche es la que menos se menciona. Aparecen otras. La Malinche es la que menos se menciona y creo que es la que más la gente trata de resaltar. No sé si no quiero decir una palabra fea, pero quizás por morbo la gente se pone a hablar de la Malinche. Sin embargo, aparecen muchas otras mujeres representadas en esa novela. Y no estaría mal, me llamó la atención lo que dice Edith, me llamó la atención lo que dicen otros. ¿Por qué no indagar en esos personajes? ¿Por qué siempre volver sobre Guatimonsen, Hernán Cortés, Chicotenca? Si están esas mujeres ahí, ¿por qué están ahí? ¿Qué representan? ¿Qué está tratando de decirnos Gertrudis Gómez de Avellaneda? Porque no tenía por qué ponerlas, sin embargo las pone y las resalta. Entonces ya me motivó a otro tema, a otra cosa, pero sí me tocaría indagar muchísimo y ser cuidadoso con el tema en el siglo XIX, Y que porque lo estoy mirando desde incluso acá, ¿sí? en lo que cada uno exponía, también hay clases diferentes representadas, ¿no? O Ujú, sea, yo estoy hablando de un pueblo que representa, o sea, esta idea de pueblo, ¿no? Pero cuando ujú, habla Francesco de una clase media mexicana, pues ya estamos abriendo el espectro ujú, de esta representación. Y seguramente la clase representada en tu caso, Manuel, pues es una clase aristócrata, ¿no? Entonces, ujú, no sé, pensaba también que incluso el giro de la historia va dándonos nuevos temas de representación, nuevas clases que son representadas, ujú, y obviamente esta emergencia de personajes o esta emergencia también es una emergencia de temas, porque ujú, lo que a mí me faltó decir, porque pues el tiempo nunca alcanza, ¿no? Es que mayormente los personajes que va a representar María Luisa Campos son mujeres, y son mujeres que son médicos, maestras, ¿no? O sea, hay una emergencia de esta aparición. Entonces, también intentando decir qué puede unificar a esta mesa, pues son como estos saltos en las clases que son representadas, ¿no? En los temas, en lo que aparece, ¿no? Como tema primordial de una existencia. Entonces, sí, también eso era interesante escucharlo, eh, este, aunque fuera como raro por los saltos del tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros tres ponentes por esta panorámica en las narrativas nacionales y
y cómo desarticularlas un poco y el trabajo de archivo y todo vimos en esta mesa, pero fue muy interesante ponerlo en diálogo. Gracias también al público que nos acompañó y con esta mesa clausuramos este Congreso Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios literarios y culturales. Les agradecemos muchísimo la participación a todos los que estuvieron tanto en línea como en las dos sedes. Y pues seguimos en contacto para seguir conversando de estas cuestiones más adelante. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias y gracias por el esfuerzo de organizar este tipo de eventos que son muy necesarios. Así es, muchas gracias.